alumnos son? Que alguien de la 9 me conteste, ¿cuántos alumnos son? 10, profe. Perfecto, gracias. Y de la comisión 10, ¿cuántos alumnos son? 10. Como 10. 10 y 10, 20, 30, 41. Me faltaría un solo alumno. 2 alumnos. Perfecto. El seminario de hoy va a ser disnea. Esperen que lo tengo que poner a grabar. Ahí está grabando. Buenas tardes. Ahí llegaron los 2 que me faltan. Qué casualidad, 2 alumnos míos. Bueno, no importa. Bárbaro. Bien, vamos a hablar sobre disnea. Yo ahora comparto la pantalla. Me voy a achicar. Bien, seminario de disnea. El objetivo de este seminario va a ser que ustedes puedan diferenciar disnea cardíaca de respiratoria fundamentalmente. Ustedes tienen que tener en cuenta que les voy a dar grandes rasgos para diferenciar ambas, pero que después nos vamos a centrar en una disnea respiratoria. Esto es más o menos lo que ustedes pueden presenciar en un paciente con disnea. El paciente no va a venir y les va a decir tengo disnea. ¿Por qué? Porque disnea es el término médico que define la dificultad para respirar. ¿Qué va a venir a decirnos el paciente? Que le falta el aire, que tiene una sensación incómoda. A veces es difícil de diagnosticar y tratar porque existen muchas causas posibles. Ahora vamos a ir viendo las distintas causas en un algoritmo. Pero en general ustedes siempre tienen que tener en cuenta que la clasificación general va a ser respiratoria, cardíaca, psicógena, metabólica. En general esos son los 4 grandes grupos de disnea. Entonces cualquier persona que pueda tener un ataque de pánico, ustedes van a tener que diferenciar ese ataque de pánico realmente de una disnea más cardíaca que respiratoria. Acá puede ser el resultado de un esfuerzo excesivo, sería una disnea por esfuerzo nada más. Acuérdense en las disneas de las alturas. Fíjense ustedes que lo que se habla siempre cuando los equipos de fútbol tienen que ir a jugar a Perú, a Bolivia, o a lugares donde realmente sobre el nivel del mar es de 2.000 metros más o menos. Y aparte porque hay una variedad de síntomas en las distintas afecciones. ¿Qué quiero yo con este cuadro? Con este cuadro ustedes tendrían que visualizar qué sería todo nuestro aparato respiratorio y si realmente qué tendríamos que tener en cuenta para definir disnea. Acá tenemos en la cabeza el centro respiratorio. Cuando vayamos a ver qué es lo que puede suceder con un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y que toca el bulbo donde está el centro respiratorio, el paciente directamente va a tener que estar conectado con un ventilador o con un respirador. Después tenemos las fosas nasales, la boca, la faringe, la epiglotis, la laringe, la tráquea. Acá en esta zona
es donde a veces uno tiene que hacer diagnóstico diferencial cuando falta el aire si no es por un cuerpo extraño. Entonces, los pacientes pueden al principio tener como una asfixia y uno tiene que a veces delimitar si realmente es por un cuerpo extraño y acordarse de que si el cuerpo extraño obstruye la tráquea o se enclava en un pulmón, se puede producir en el otro pulmón una alteración. Entonces la disnea tal vez es mucho más súbita. Después tienen que tener en cuenta, por supuesto, los pulmones, fundamentalmente, el diafragma, el corazón y toda esta parte en los traumatismos de tórax para saber la disnea. Porque probablemente el paciente se pudo haber caído, se golpeó, no consultó con ningún médico y manifiesta una disnea. Entonces nosotros tendríamos que ver cuál es la causa de esa disnea. La respiración, ustedes van a saber que se puede definir como eupnea, bradipnea, taquipnea o polipnea según la frecuencia. Eso lo tienen que tener bastante importante. Una eupnea, generalmente la respiración normal. Una bradipnea la pueden tener incluso en pacientes con asma, o una taquipnea incluso en pacientes a veces ya en una crisis o en un mal asmático, o en pacientes que pueden tener un edema agudo de pulmón. Esa es una gran diferencia entre el respiratorio o cardíaco. Según la posición, ustedes, ortopnea es cuando el paciente está en la cama, acostado, trepopnea en decúbito lateral, y la platipnea es la posición sedente que se atenúa cuando uno se pone en una posición de decúbito. ¿Qué es la posición sedente? Esta disnea se va a dar fundamentalmente en pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Esa también es una patología que por ser rara no es frecuente, pero que hay que tenerla en cuenta en ciertos momentos. ¿Qué quiere decir posición sedente? Bien, esta es una postura sedente. Fíjense que en general, y ahora con esta otra, van a ver mucho mejor. Esta es la posición sedente clásica. Es la que tenemos todos cuando estamos frente a una computadora o sentada. En cambio, tendríamos que tener una posición más acorde a la columna. ¿Por qué? Porque si no, la posición sedente va a ir impidiendo y nos va a hacer crecer como una joroba. Entonces, eso le da incapacidad al pulmón para que se expanda realmente como tiene que ser. Y fíjense en que la postura del astronauta, ¿por qué? Porque es una postura totalmente relajada y es una postura que no tiene gravedad. Entonces, dentro de la cabina, el oxígeno está de acuerdo y como es a baja concentración, mejor dicho, uno lo va a necesitar mucho menor porque no es tanto el intercambio gaseoso. Bien, eso sería respecto a las distintas posiciones o a las distintas frecuencias que tiene la disnea. ¿Cómo la vamos a hacer a la etiología? ¿Se acuerdan el grafiquito? Bien, ahí la etiología es a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel del sistema muscular, a nivel del sistema óseo, bronquial, diafragma. No se tienen que olvidar las metabólicas. Las
metabólicas en el sentido fundamentalmente de pacientes probablemente diabéticos o pacientes con insuficiencia renal. Generalmente son todas acidosis, lo que me puede llegar a producir una disnea, y fundamentalmente los desencadenantes de las disneas. ¿A qué voy a llamar yo desencadenantes? Acá estaríamos un poco de acuerdo en llamar desencadenantes a los que me van a producir más que nada asma, o al que me le va a producir un EPOC, aunque el cardíaco puede tener desencadenantes, pero no pueden, tal vez no son de la misma magnitud que para un respiratorio. ¿Qué sería un desencadenante? El humo de algún producto químico, las esporas, el polvo, el polen, el moho, eso pueden ser desencadenantes para la parte respiratoria. Para la parte cardíaca, un desencadenante puede ser la acumulación de líquido en un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, el decúbito a la noche, cuando se reabsorben más los líquidos, tendría una mayor producción de disnea. No sería la palabra producción, pero es más fácil que el paciente se fatigue y tenga que sentarse para poder seguir respirando. En la etiopatogenia o en la fisiopatología de una disnea, siempre hay que tener en cuenta la reducción en el aporte de oxígeno a los tejidos. Fundamentalmente lo que les dije antes es lo que esto también les va a dar más o menos la patología que pueda tener el paciente, el intercambio gaseoso anormal, es decir, que la disnea a mí me puede ocasionar hipoxemia e hipercapnia, o sea, puedo estar directamente en una insuficiencia respiratoria. Piensen ustedes que los pacientes en una crisis asmática o en un mal asmático son pacientes que van a estar parados y que van a estar como sujetos a la mesa, expirando fundamentalmente y tratando de que ellos sienten de que no les entra oxígeno y a veces lo que más le entra es oxígeno, pero no lo pueden exhalar. La disminución del gasto cardíaco, eso también, o sea, un paciente en shock, un paciente en insuficiencia cardíaca o un paciente con anemia me va a disminuir a veces el gasto cardíaco. Entonces, el corazón no bombea lo suficiente y no se irriga ninguna parte del cuerpo. Dificultad de la unión del oxígeno a la hemoglobina en el curso de intoxicaciones. Eso es fundamental en el monóxido de carbono y los que me pueden causar metahemoglobinemia. O cuando el paciente hace buceo o el paciente está en un lugar cerrado donde no puede producir ese intercambio, va a sentir esa falta de oxígeno y va a sentir ese ahogo y a veces la sensación de muerte inminente. La reducción de la absorción de oxígeno por los tejidos, vuelvo a lo mismo, en la intoxicación fundamentalmente, la reducción del aporte de oxígeno es uno de los mecanismos, y el otro mecanismo es el aumento de los mecanismos centrales.
Ahí, ¿a qué se va a deber? Fundamentalmente a la resistencia de las vías respiratorias, es lo que les decía recién, el asma o el EPOC, y fundamentalmente a todo lo respiratorio. Ese va a ser el mecanismo casi más común, el que va a causar esa falta de aire. Las enfermedades pleurales, las deformidades torácicas, no se olviden en eso, porque cuando veamos ahora más adelante que también puede existir una disnea crónica, tal vez es las deformidades torácicas. Por eso ustedes, cuando entra un paciente a la consulta, siempre tienen que hacer, lo primero de todo es la inspección. Ustedes, cuando el paciente entra a la consulta, ya lo van a ver. Cómo habla, cómo se mueve, cómo camina, qué particularidades tiene, hasta que él le explica, de la forma que pueda, que le falta el aire. Y ustedes ahí van a tener que hacer el mecanismo de dilucidar qué es lo que puede ser. La embolia pulmonar sería como una disnea aguda, ahora lo vamos a ver, y todos los demás. Tengan en cuenta el hipertiroidismo, totalmente distinto a un hipotiroidismo. El hipertiroidismo puede acompañarse de taquicardia, y el esfuerzo físico en los pacientes sanos. Esta es una clasificación, se va a ver muy chiquito, pero es entre disnea súbita o una disnea progresiva. Acá no estaría la disnea crónica. La disnea súbita sería una disnea aguda, y fíjense en que esto es, Esto es extraído de un librito, de un manualcito de medicina interna del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un compendio, es decir, es como que fuera un algoritmo de los residentes, como para saber qué van a encontrar ustedes en el examen físico, en esta parte, y cómo pueden a veces llegar a hacer un diagnóstico diferencial de la disnea aguda, teniendo en cuenta, por supuesto, otros parámetros, otras variables que van a ser mucho más importantes. Si bien acá, por ahí no está, no sé dónde tengo, acá. Por ahí no está como agudo la causa un TEP, acá arriba está, donde la ocultación puede ser normal. Ahí ustedes van a tener que ser mucho más sagaces en saber si realmente puede ser un TEP. Y una aclaración, en el momento en que ustedes piensen que es un TEP, lo tienen que heparinizar, eso no se pueden olvidar. Si yo pienso en un TEP, le tengo que poner heparina, con heparina lo salvo. Total, sí, con los otros datos descarto, no le va a hacer mal, no lo van a matar por una hemorragia. Bien, dentro de las causas de una disnea progresiva tienen la pulmonar, lógico, porque hay otras que pueden ir progresando, cardíaca y fundamentalmente lo que hablamos recién, todas las otras patologías. Este es un algoritmo. Hoy yo tomé examen de PFO y, como le digo a mis alumnos en la tutoría, el algoritmo o las guías son eso, algoritmo y guías. Esos algoritmos no es para que uno lo estudie de memoria, sino para que sepa y me diga a mí en qué momento yo tengo que hacer un clic en mi pensamiento, en mi razonamiento lógico de médico clínico o médico de APS. Si soy un especialista, tendré algoritmos de esa especialidad. Pero fíjense en que esto es con la cuestión de signos y síntomas de alarma. Si yo tengo síntomas de alarma, puedo manifestar un montón de otros
tratamientos o saber a qué voy. Si no tengo signos de alarma, tengo que hacer todo esto. ¿Qué es qué? Más o menos, estos serían las señales adyuvantes. Si bien tiene una dificultad para respirar, ya sea después de un esfuerzo o por una enfermedad, sentirse asfixiado o sofocado. A veces hay personas que intentan desabrocharse la camisa, sacarse porque sienten que le falta el aire y están en una reunión y uno no sabe qué es lo que puede tener y tal vez tomó algo, tal vez se intoxicó con algo, le está haciendo algo, o la opresión en el pecho, si el paciente se agarra al pecho, se encoge y le falta el aire, uno puede inferir que ya tal vez está haciendo un infarto o alguna alteración cardíaca y no es respiratoria. Una respiración rápida y superficial, tal vez eso me dice, no, está nerviosa, está con sensación de pánico, palpitaciones. Si entra a la consulta y yo escucho la sibilancia, probablemente el paciente va a decir, no, le pongo el estetoscopio y ya lo escucho, está en una crisis asmática, tal vez vos le tenés que decir que tiene asma y él te va a contestar con la cabeza porque ya no puede hablar, o cuando llegan a la guardia. La tos, a veces vienen con disnea, con tos, puede venir lógico con fiebre. Tengan en cuenta ustedes que a veces el TEP se manifiesta por una falta de aire y por fiebre. Algunos lo llaman como el gran simulador. Eso también tienen que tener en cuenta. Y acá llegamos al grosso de nuestro principal objetivo, que sería una disnea respiratoria de una disnea cardíaca. Fíjense que las dos tienen una instalación brusca. Las dos se intensifican con el esfuerzo, pero la cardíaca puede cambiar con la posición. Es decir, el paciente viene y te dice, no, yo a la noche me acuesto y ahí me empieza la tos, me empieza la falta de aire, yo me siento y estoy bien. O me pongo 2 almohadas y estoy bien. Listo. Vos ahí encaminás para cierto lado, o sea, para cardíaco, pero siempre le vas a hacer algunas preguntas para descartar las otras causas de disnea. Fíjense que en la respiratoria puedo tener alteraciones en la forma del tórax, puedo tener otros signos de dificultad respiratoria, como les dije recién, disnea, cianosis, sibilancias, tal vez estertores, alteraciones en la ocultación pulmonar, eso es lo lógico, mientras que en la disnea cardíaca yo puedo tener palpitaciones, hepatomegalia, edema, mala tolerancia al decúbito, como les dije anteriormente. Bien, hasta acá es como que yo hablo y hablo y hablo y hablo. Voy muy rápido, me dicen, si les gusta cómo va muy rápido, pero por ahí yo también me pongo a fijar y es como que no tienen la camarita, Ceci, así que no sé si están viendo, si no están viendo, si están haciendo alguna otra cosa. Soy media como un toc en saber si me están escuchando o no me están escuchando. Eso es lo que extraño a veces de la presencialidad. ¿Alguien me habló? Sí, yo. ¿A qué se debe la hepatomegalia en la disnea cardíaca? Bien, la hepatomegalia en la disnea cardíaca se va a deber fundamentalmente a la congestión que me puede producir una insuficiencia cardíaca. No es 2 más 2, es decir, yo probablemente puedo hacer un examen físico y encontrar que el paciente tiene hepatomegalia. Y entonces puedo relacionar con eso. Tengan en cuenta que a veces se puede dar una esteatosis no alcohólica, ya sea idiopática o por la misma insuficiencia cardíaca. Cuando la insuficiencia cardíaca ya se hace global, ahí tengo la hepatomegalia.
Muy bien, seguimos. Miren. Y esto no es todo, amigos. Así le decía al conejito, ¿eh? Así que ahora vamos a seguir para darle un poco de swing o algo así. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico? Acá viene el examen físico que dijimos hoy. La anamnesis, donde vamos a preguntar cómo y cuándo empezó, cuánto dura, cómo es la frecuencia del episodio, si es un episodio severo, si se acompaña de otros síntomas como vimos realmente, todos los exámenes complementarios que podríamos hacer. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el examen físico? Yo les traje fundamentalmente cómo vamos a valorar el pulmón. El hecho de que se va a valorar desde la parte de adelante y la parte posterior. En la parte de adelante nosotros vamos a tener, en esta altura, ruidos agregados que van a ser los del corazón, que nos va a servir para saber cómo está mi corazón. Pero en la otra parte, yo tengo para valorar fundamentalmente cómo hago la ocultación. De arriba hacia abajo, entonces, que inspire y expire, y de paso, uno en la inspección y en la ocultación en forma simultánea, observa si el tórax tiene alguna deformidad que puede hacer que esa disnea sea por esa deformidad. Nunca se olviden, ustedes, cualquier paciente le va a decir, me saco esto, a veces por pudor, no le sacamos ni la remera, ni la camisa, ni le decimos que se desvista del todo. Eso en general lo hacían los médicos hace mucho tiempo. Uno levanta la remera en la parte posterior y va ocultando cuando es algo del corazón, de los pulmones. Y por delante oculta generalmente siempre el corazón. Es muy raro que yo oculte pulmón. Esto es respecto a que si yo pienso que mi paciente tiene algo respiratorio, le voy a indicar una espirometría. Ese es un examen complementario que me ayuda en muchas situaciones, así como si yo defino que el paciente tiene alguna otra disnea, voy a poner un examen complementario de acuerdo a lo que yo piense. Yo les puse este porque, como les dije al principio, nos vamos en la otra parte, ya casi vamos a ir terminando, de disnea, nos vamos a dedicar un poco más a la parte respiratoria, porque van a tener disnea también en la parte cardíaca. Y hay 2 o 3 cositas que yo quiero hacer importancia en la disnea respiratoria. Uno es el valor de la espirometría y el otro es la clasificación de la disnea. Si bien la clasificación de la disnea pueden encontrar un montón de clasificaciones de acuerdo al ejercicio. Va a ser del 1 al 4, hay algunos que son del 0 al 5, le dan demasiado intermedio, es como para que ustedes tengan. No confundan con la clasificación que ustedes pueden tener con disnea cardíaca. En general, la disnea cardíaca va a usar la clasificación del New York Clinical, algo por el estilo, ahora no me acuerdo la sigla, que es más específico incluso de insuficiencia cardíaca, que puede ser parecida, pero hay algunas cosas que son más importantes para la cardíaca. Acá hay que tener en cuenta que el paciente, yo tengo que hacer bien la diferencia entre respiratoria y cardíaca. Al realizar esfuerzo o de correr,
siempre pregunten, usted suele correr, usted hace ejercicio, sube escaleras regularmente. ¿Por qué? Porque si el paciente sube escaleras regularmente o corre regularmente y de repente viene con una disnea, ahí nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para averiguar de qué es la disnea. Porque entonces quiere decir que hay algo que ya está fallando en él y es relativamente súbita. Lo mismo que hacerle todas las preguntas. ¿Cuánto dura? ¿Cómo empezó? ¿De qué le pasó en ese momento? Bien, esto es lo que ustedes pueden encontrar también en muchos lugares o los pacientes, incluso cuando se habla del paciente con disnea o el paciente con ronquido, el paciente que tiene esas apneas del sueño, generalmente le colocan para ver cómo es su ritmo respiratorio. Acá van a tener cómo es una respiración eupneica, normal, taquipneica, bradipnea, cómo es la apnea, la ausencia de respiración. Hay muchos pacientes que tienen alteraciones, que también roncan, o que son fumadores y que son obesos, y que entonces tienen esas apneas prolongadas, que vienen a las consultas por las apneas a veces, no por la disnea, sino por la falta de que en un momento la esposa viene acompañado por la esposa generalmente y le dice, no, hay momentos que les tengo que poner un codazo para que vuelva a respirar. La hiperpnea, la respiración de Jane Stock, la respiración de Kussmaul, esas tienen patrones característicos, entonces eso nos va a ayudar y fundamentalmente a veces en pacientes donde tienen alterado el centro respiratorio. Por eso yo les hice hincapié en el dibujo. Todo lo que influye para la respiración. ¿Y por qué yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial de disnea? Tengan en cuenta que disnea es un síntoma. Y como todo síntoma puede ser objetivo y subjetivo. Este síntoma puede ser objetivo y subjetivo. ¿Por qué? Porque el paciente me lo está contando y yo lo estoy viendo y lo estoy observando. Fíjense que a veces una cefalea es un síntoma que es prácticamente objetivo. Yo no la voy a ver. Yo voy a tener que creer en lo que me dice el paciente. Las palpitaciones es otro síntoma que es objetivo y también se puede y subjetivo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo visualizar, no sería, lo puedo palpar, puedo sentir la palpitación. Y yo puedo decir el paciente tiene un síndrome disneico. ¿Por qué voy a decir que tiene un síndrome disneico? Porque tiene disnea y algunas señales, como en la otra diapositiva, que acompañan esta disnea. Y entonces yo voy a poder diferenciar lo que nos toca ahora de respiratorio con cardíaco. ¿Qué hacemos con nuestro tratamiento de disnea? Este tratamiento puede ser causal, es decir, vamos a depender de la causa que provoca la disnea. En caso grave, le vamos a hacer suplemento de oxígeno. Y en la hipoxemia aguda, si tenemos que administrar oxigenoterapia, acordarse lo que les explica la oxigenoterapia con una máscara de Venturi, con una FiO2, de acuerdo a lo que el paciente va a necesitar. Nunca voy a poner oxígeno al 100%. Y si es necesario, por supuesto, la ventilación mecánica. Si mi crisis asmática o mi mal asmático es muy importante, el paciente va a ser sedado e intubado, o en alguna otra, o en algún accidente cerebrovascular donde el paciente está inconsciente o ha producido un paro cardiorrespiratorio, sale del paro, pero lo tengo que intubar y la tomografía me dice que está alterado el centro respiratorio porque el infarto es muy importante.
ya quedan con respiración, con ventilación mecánica. El COVID hoy en día, un paciente con disnea, también tengo que pensar en COVID. Yo creo que nos va a quedar como algo de diagnóstico diferencial. Por supuesto, no solo falta de aire, fiebre, mialgia, cansancio. Entonces yo puedo pensar en un COVID. Eso también nos va a quedar ahora. Y el otro tratamiento, respecto al tratamiento causal, ¿es posible tratar la causa? ¿Sí o no? Fíjense en que también es un algoritmo, pero que también los hace pensar. No es para que lo estudien de memoria, es para que intenten visualizar las causas y por la fisiopatología de esas causas yo voy a hacer el tratamiento. Fíjense en que acá pone TEP, neumonía, anticoagulación, antibiótico, toracocentesis, paracentesis, transfusión. No se olviden también, como estaba en el otro cuadrito de la disnea súbita, no se olviden en los neumotórax, no se olviden en los pacientes que pueden tener derrame pleural. No se olviden en preguntar si está cursando alguna patología oncológica. ¿Por qué? Porque las patologías oncológicas a veces dan derrames pleurales. Y por ahí el paciente viene a la consulta porque le falta el aire, pero no hace la relación con que si tiene un cáncer y que ya le hicieron quimio y ya le dijeron que estaba en remisión, probablemente pasó 1 año, pasó 2 años, y él no les va a contar por propia voluntad. Porque hay personas que siguen pensando que que es algo que no tiene por qué saber todo el mundo. Entonces a veces ustedes tienen que ser hipoxemia. Fíjense que ahora uno puede tener un saturómetro, y entonces yo le puedo poner la saturación de oxígeno. Hace mucho tiempo vos tenías que pedir sí o sí un ácido base y tenías que sacar sangre, porque si no, no podías saber la saturación de oxígeno. Hoy en día todo tal vez es en base a la saturación de oxígeno. Y ahí tenemos oxigenoterapia, tratamiento farmacológico. La verdad, me gustó el algoritmo porque es simple y ustedes van a poder saber qué se trata la causa de la disnea. El tratamiento sintomático, es decir, lo que me acompaña a la disnea. No farmacológico, es establecer una buena relación con el paciente y ganar su confianza. Piensen ustedes que el paciente con una disnea crónica, yo lo voy a tener que educar al paciente, ese paciente que tiene un EPOC, y ese EPOC que ya es un enfisema y que probablemente va a necesitar oxigenoterapia, o que tiene una enfermedad de los músculos, una miastenia, una esclerosis amiotrófica, algo que le disminuya la capacidad de los músculos para ventilar. Entonces tengo que tener buena empatía y que ya sea con el paciente o con sus cuidadores, una expectoración eficaz, evitar el sobreesfuerzo,
lo voy a derivar posiblemente a un kinesiólogo para que le haga hacer ejercicio de respiración. Aspirar las secreciones. Hay pacientes que van al domicilio con una traqueostomía, ya sea porque han tenido un accidente automovilístico y no pudieron recuperar su respiración natural, y entonces yo tengo que aspirar las secreciones, tratar de conseguir una postura adecuada, el consumo importante de líquidos, porque eso diluye las secreciones, y por supuesto ventilar o humidificar el dormitorio donde está el paciente. Estos son síntomas indicativos de gravedad. Esto lo van a encontrar en cualquier libro. Los pacientes, esto se va a dar fundamentalmente o con más seguridad en pacientes donde tienen obstrucción de la vía aérea, que incluso pueden quedar en un coma, porque eso tienen que tener en cuenta. Si el cerebro no recibe oxígeno en cierta cantidad de tiempo, también disminuye su alteración, su conciencia. Signos de insuficiencia respiratoria. Estudien insuficiencia respiratoria, porque después uno les pregunta insuficiencia respiratoria y la dejan, como que no tiene importancia. A ver, todas las insuficiencias tienen importancia y depende de la patología, voy a llegar a esa insuficiencia, ya sea cardíaca, ya sea hepática, renal. La respiratoria es importante, porque pacientes con insuficiencia respiratoria probablemente necesiten oxigenoterapia a domicilio. Y la última, gracias por vuestra atención y cualquier pregunta, iros a leer libros. Espero que hayan disfrutado la charla, que les haya llegado. Cualquier inconveniente, nos veremos, si Dios quiere, cuando sea la cuestión de el examen de este primer parcial. Así que muchas gracias por su atención. Ahora prendieron las camaritas y espero que les haya sido útil mi pequeño informe. Así que los dejo en libertad.